Bienvenidos una vez más a Teología al Día. Tuvimos un tiempo de vacaciones, pero ahora estamos una vez más en esta nueva temporada de Teología al Día. Teología al Día llega a ustedes, claro, a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook y también por las plataformas de podcast de Spotify y Deezer. Entonces, acompáñenos en cualquiera de esas plataformas y esté con nosotros siempre. Inscríbase, coloque las actualizaciones, participe, porque semanalmente tendremos un tema teológico a discutir. Estamos tomando todavía el asunto de la temporada anterior, hablando sobre la venida del Señor, sobre la segunda venida de Cristo. Y claro que hay muchas cosas para hablar, hay muchos aspectos que todavía no hemos compartido hasta ahora, pero hay un detalle que yo quiero compartir hoy y es justamente sobre nuestra actitud delante de la venida del Señor. ¿Cuál debe ser mi actitud? Por siglos la actitud de la iglesia fue de miedo y temor. De hecho, muchas veces las personas manipulan cuando hablan de la venida del Señor. Hacen comentarios como, si sigues así, Cristo regresa, te vas a quedar, o vas a estar en la gran tribulación, o vas a conocer al anticristo, y de nada sirve haber construido todas las cosas, porque al final nada quedará. Y así, con un pensamiento bien, no catastrófico, pero sí manipulador con relación al evento maravilloso que es la venida de Jesús. Pero cuando nosotros vemos las Escrituras, las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, las palabras de Juan, las palabras de Pedro, vemos que es exactamente lo contrario. Lo que la Biblia va a mostrar cuál debe ser, cuando la Biblia habla, de nuestra actitud delante de la venida del Señor, es diferente de acuerdo a cómo nosotros vivimos nuestra fe en Cristo. Y esa es la clave, nuestra fe en Cristo. ¿Cómo nosotros estamos? ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos fuera de Jesús? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Tenemos una vida de sinceridad, de arrepentimiento, de fe? ¿Seguimos las Escrituras? ¿Vacilamos? ¿O simplemente despreciamos Jesús, despreciamos su vida, despreciamos las Escrituras, despreciamos la venida del Señor? Dependiendo de nuestra actitud, la Biblia sí va a decir algo con relación a cuál debe ser nuestra expectativa y cómo nosotros debemos esperar la venida de Cristo. Yo quiero comenzar con la actitud de aquel que es salvo, de aquel que entregó su vida a Jesús, de aquel que confía en Cristo como único y suficiente Salvador, de aquel que ha sido renacido, regenerado por la palabra de Dios, de aquel que nació de nuevo, que ha tenido que tiene la vida de Dios en él. Para esa persona, la Biblia va a mostrar, y el propio Jesús va a decir, que nosotros debemos levantar nuestras cabezas y aguardar este momento maravilloso. Cuando todo el mundo entra entonces en discusiones, cuando todo el mundo entra en expectativas, cuando las personas se alarman con relación a la venida de Jesús, y yo hablé de las actitudes de las personas con relación a la venida de Cristo en otro video, pero cuando nosotros vemos que el mundo entonces se escandaliza, sufre, comienza a preguntarse y comienza también sus cimientos a moverse, la actitud del cristiano debe ser de levantar su cabeza y de esperar la venida del Señor. Con el aumento también de la apostasía, con el aumento de las herejías, con el aumento de las persecuciones, la iglesia debe tener una actitud de levantar la cabeza y de esperar la aparición gloriosa de Jesús. Pablo le dice a los tesalonicenses que justamente la venida del Señor debe ser un motivo para motivarnos unos a los otros. Debemos tener una actitud positiva con relación a la venida del Señor. Debe quedar atrás aquellos pensamientos de la Edad Media, el mismo Lutero también, que quedaba espantado con la venida del Señor. Si nosotros tenemos nuestro corazón afirmado en Cristo, si nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, la venida de Jesús no debe crear en nosotros ningún problema, ninguna expectativa negativa. Porque para nosotros, que Cristo venga o que partamos de este mundo por medio de la muerte, es la misma cosa. Nos encontraremos con el Señor cara a cara, estaremos felices dentro de su presencia, alegrándonos con Él, disfrutando de la belleza que debe ser el cielo. Entonces no podemos temer a un momento maravilloso que va a ser reivindicativo para nuestras vidas.
Eso es para aquel que espera en el Señor, para aquel que tiene su vida en Cristo. La expectativa es maravillosa, es linda. ¿Qué debemos hacer? Afirmar nuestros corazones, fortalecer nuestro compromiso y vivir cada día en esa esperanza gloriosa. Mateo 25 va a mostrar justamente la parábola del siervo fiel. Esa parábola va a hablar tanto para Mateo 25, 24, no estoy recordando bien, pero es en el discurso escatológico de Jesús entre Mateo 24 y 25, va a hablar de la parábola del siervo fiel. La parábola del siervo fiel es aquella parábola cuando Jesús dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Jesús va a decir que el Señor sale y el siervo, el mayordomo, la actitud de él es de ejercer su mayordomía, de ejercer su servicio en la expectativa de del inminente regreso de su Señor. Y Jesús dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor volviera, lo encontrara haciendo eso, que tuviera esa expectativa, que estuviera trabajando, que estuviera sirviendo, que estuviera amando. Esa debe ser nuestra expectativa. No podemos pararnos como querían hacer los tesalonicenses. Debemos seguir, avanzar, proseguir, tanto en nuestra vida personal, mejor dicho, nuestra vida personal que incluye también la expectativa de la eternidad. El crecimiento integral de la vida del cristiano debe ser notorio por la expectativa de la venida del Señor. Mantener nuestras expectativas profesionales, laborales, estudiantiles, pero siempre con la visión de que Jesús retornará. Y eso debe darme, por otro lado, dentro de todo ese contexto personal, una expectativa también misionera, porque donde quiera que yo esté, yo voy a proclamar el Evangelio. Donde quiera que yo esté, yo voy a hablar de Cristo. Donde quiera que yo esté, yo voy a manifestar la gloria de Dios. Y también yo tengo que estar completamente abierto a entender que yo puedo establecer mis planes, pero quien dirige mi vida siempre será el Señor. Entonces, para nosotros, la venida del Señor debe ser un momento de gran expectativa, un momento de gran alegría, y nunca un instrumento de manipulación. Para aquellos que dudan, los que oscilan, la palabra de Dios habla de una manera diferente. La palabra de Dios habla justamente de fortalecerse. Pablo le dice a los Efesios, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Para aquel que duda, para aquel que está en la fe pero al mismo tiempo vacila con el mundo, lo que la Biblia va a decir es que es un momento de decisión. Este es un momento de decisión. Es verdad que la venida del Señor puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser de aquí a 30 años, puede ser que muramos y aún Cristo no ha retornado. Por eso la expectativa de la inminencia del retorno. Entonces, para aquel que duda debe entender que así como Él será juzgado en su muerte, también será juzgado cuando Cristo regrese. No vale decir que no lo sabía porque ya lo sabe. No vale decir que la vida en Cristo se hace de la manera que yo quiero, porque en realidad la Biblia dice que fuimos comprados por precio. Para un cristiano la frase, mi cuerpo, mis reglas, no vale, porque la Biblia dice que fuimos comprados por precio. Entonces nuestro cuerpo pertenece a Jesús y Él es el que puede decir mi cuerpo, mis reglas. Entonces cuando nosotros entendemos eso y entendemos nuestra posición en Cristo, sabemos que no podemos vacilar. Y por eso la expectativa para los que dudan es justamente afirmar su fe. Ese mismo llamado que Elías le dijo al pueblo de Israel en el Monte Carmelo. Tienen que decidir entre Dios o Baal. No podemos servir a dos señores, Jesús dijo. Entonces, por causa del inminente regreso de Jesús, el llamado es justamente a fortalecer la fe, crecer en la gracia de Dios y volver a tener ese compromiso con Cristo, una manera de renacer, un momento de reafirmar la alianza hecha con Dios. Eso es para aquel que duda, porque él sí, conociendo la verdad, si Cristo regresa y él entonces pasa a ser parte de los cabritos y no de las ovejas en el juicio final, va a ser una expectativa de lloro y lamento que va a durar toda la eternidad. ¿Y qué decir de aquel que no cree? Para aquel que no cree y se burla de la venida del Señor, Pedro tiene la palabra clave. Pedro dice que Dios no retarda su venida, como algunos creen que Él la tiene por tardanza, sino que Él es paciente con todos, esperando que las personas se arrepientan. Pero entiendo una cosa, hay un límite para Dios.
Llegará el día en que Cristo volverá y no habrá más retraso. En realidad no hay retraso. Hay en la Biblia varios límites que deben ser cumplidos. El número de cristianos que van a convertirse, el número de mártires que la iglesia va a tener, eso está en Apocalipsis capítulo 6 con el 5º sello, el número de la plenitud de los gentiles, la plenitud de Israel, son cosas, la maldad también, la plenitud de la iniquidad. Todo eso tiene que cumplirse. Cuando todo eso se cumpla, que va a ser todo simultáneo, Cristo volverá. ¿Cómo será eso? ¿Cómo es el parámetro de Dios para eso? No sabemos. Y por eso que la venida del Señor es inminente. Pero sabemos que cada día el mundo está peor. Sabemos que el pecado está cada vez más libre y suelto y las personas cada vez más se enorgullecen de sus pecados. Sabemos que hay una dificultad enorme de las personas entender la necesidad del arrepentimiento y la conversión como un cambio de vida cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Sabemos que las personas no quieren escuchar una predicación con relación al juicio de Dios, con relación a la santidad de Dios, con relación a la justicia de Dios, porque las personas esperan de un Dios que sea tan amoroso que les acepte todas las barbaridades que cometen. Pero ese no es el Dios que la Biblia dice. Entonces, para aquel que espera un Dios hecho a la medida, la verdad es que Dios espera que nosotros estemos a la medida de Él. Eso es lo que la Biblia dice, que nosotros debemos llegar a la imagen del Hijo de Dios, a la estatura de un hombre perfecto. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 16. Entonces, para aquel que duda, para aquel que no cree, para aquel que se burla, la venida del Señor va a generar para él nada. Va a ser como los días de Noé. Las personas se burlaron de Noé, las personas no prestaron atención al mensaje de Noé hasta que llovió y fue demasiado tarde. Mi llamado es la oportunidad, en cuanto Jesús no ha regresado, en cuanto tú estás vivo, el llamado es para que te encuentres con Dios hoy en arrepentimiento y fe. Al final de todo, Dios es nuestro juez y Dios nos juzgará. Cuando la gente dice, bueno, solamente Dios me va a juzgar, eso es una gran verdad. Dios te va a juzgar, mas te va a juzgar de acuerdo a su evangelio. Y cuando Él te juzgue de acuerdo a su evangelio, en ese día no habrá misericordia, no habrá perdón, porque Él será el juez y será justo y te juzgará y me juzgará de acuerdo con la manera en que nosotros creímos en el evangelio y vivimos el evangelio. Y en ese momento cualquier excusa que demos no servirá de nada. Mi llamado es justamente a que te encuentres con Dios, clames por el perdón de sus pecados, vuelvas a Él, toma tu Biblia, lee la Biblia y busca un lugar, congrégate en una iglesia donde predique la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando Cristo vuelva, estés preparado. Y con eso, con esas tres actitudes con esas tres expectativas que son creadas, y con una que solamente es correcta, terminamos Teología al Día. Déjeme concluir una vez más. La expectativa para aquel que cree es una expectativa de alegría, de regocijo, de júbilo. Para aquel que duda, la expectativa es que él vuelva al Evangelio y reafirme su compromiso con Dios. Y la expectativa para aquel que nunca ha querido entregar su vida a Jesús es que entregue su vida a Jesús y que ambos, los últimos dos grupos, pasen a ser parte del primero. Entregue su vida a Jesús. Recuerde que cuando Jesús ascendió a los cielos en Hechos capítulo 1, los discípulos quedaron mirando, esperando alguna cosa, y los ángeles le dijeron, ese Jesús que ha subido también regresará. Pero Jesús le había dicho a los discípulos que prediquen el Evangelio. Les había dicho momentos antes de ascender. Por eso el llamado siempre será a predicar el Evangelio, a mostrar a Jesús, a permitir que la vida de Dios llegue a cada corazón. No use la venida de Cristo como elemento de manipulación. Anime, fortalezca. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, aquel que peca, la venida del Señor será algo terrible. Fortalezca esa vida y hable del arrepentimiento y la conversión. Eso es lo que esa persona necesita. Con eso, ahora sí, terminamos Teología al Día. Teología al Día llega a ustedes, como dije, por las plataformas de Facebook, YouTube, Spotify y Deezer. Que Dios te bendiga, te guarde. Oye, esa cosa del portugués aquí en Brasil es difícil a veces hablar en español. Pero que Dios te bendiga y te guarde. Esto fue Teología al Día. Hasta una próxima oportunidad. Y bueno, síganos en nuestras plataformas. Y si no nos acompañó antes, acompáñenos entonces en los videos anteriores o en los podcasts anteriores.
Que Dios te bendiga y te guarde, que tengas una feliz semana.